Coming in on Spaceship 51. Take runway 5, land. Socorro Valero. Ayer tuvimos un interesante taller con ella en la tarde y quedó de hoy ya hablarnos sobre tecnología, pero ya no con función demostrativa como ayer. Entonces hoy te cedemos la palabra. Buenos días. Buenos días. Pues como comenta Alejandro, ayer tuve oportunidad de platicar algunos aspectos operativos de la actividad que se desarrolla allá en el sur de Tamaulipas y hoy les voy a platicar la historia completa, la aventura completa. Por esa razón yo le llamé a mi plática del desarrollo de investigación matemática educativa al interior de un bachillerato tecnológico o de cómo evadir la mimetización académica. Esta historia se remonta a mi regreso a mi centro de trabajo. Yo presto mis servicios en un bachillerato tecnológico de un sistema educativo federal. Debo aclarar, porque aquí hay gente que no es mexicana, que en la República Mexicana prácticamente todo el sistema educativo está descentralizado. Toda la educación básica está descentralizada. En la educación media superior, los bachilleratos todavía no. Apenas el año pasado el Congreso Federal declaró obligatoria la educación medio superior, pero la aplicación de esa nueva ley está prorrogada, me parece, como hasta el 2020, por ahí, más o menos. Algunos de ustedes por ahí tendrán el dato. Entonces, el bachillerato todavía en México no es obligatorio. Y por tal razón, el gobierno federal y los gobiernos estatales tienen sistemas educativos de educación media superior. Entonces, hay una cantidad muy grande de estos subsistemas educativos. Justamente por esta situación, no había datos de cuánta gente estaba cursando este nivel de estudios. Hasta, entiendo yo, más o menos el gobierno de Vicente Fox, es decir, la gestión presidencial anterior a la actual, es que comenzaron a tomar conciencia de que la matrícula de estudiante de educación media superior era muy grande, muy grande. Ahorita yo voy a dar algunos datos que yo tengo respecto de cuántos mexicanos están en edad de cursar la educación media superior o la están cursando. En educación media superior no está contemplada en términos generales la investigación, la actividad de investigación. Tenemos, como sucede yo creo que en todos los países del mundo, unos problemas de aprendizaje y de enseñanza pues, tremendos. México, en las evaluaciones internacionales, siempre en lo relativo a resultados de habilidades verbales y habilidades matemáticas, pues siempre está en el piso. Y cada que la OCDE publica sus resultados de PISA, todas las autoridades voltean a ver a quién le echan la culpa, y generalmente la culpa recae en el magisterio. Siempre le echan la culpa al maestro. Y nosotros, pobrecitos maestros, volteamos y no hallamos a quién echarle la culpa, ¿verdad? Entonces, cuando yo termino mis estudios de maestría,
yo conocí el trabajo que se desarrollaba al interior del Departamento de Matemática Educativa de Cinvestav. No estudié allí, pero estuve en contacto con investigadores de Cinvestav y me entró mucho la inquietud de tener la oportunidad de continuar estudiando. Esto sucedió en el 2000 y justamente a fines del 2000, bueno, yo concluyendo mis estudios de maestría, es que al poco tiempo me entero que estaba ya prácticamente arrancando el programa de matemática educativa de CICAT, del doctorado. Y recibo invitación, presento mis exámenes y bueno, pues ingreso al programa. Ingresé desde allá, desde mi localidad. Yo vivo en la zona sur del estado de Tamaulipas. Tamaulipas es frontera con Estados Unidos. Y allá un programa de doctorado en esta área, pues ni soñando. Ni en esta área ni en otras, ¿no? Doctorados que son obviamente muy escasos al interior de la República, más allá en Tamaulipas. Entonces, inicio mis estudios y como a la mitad del programa, yo ya estaba trabajando con el doctor Crisólogo Dolores en el diseño de mi anteproyecto de doctorado y entonces, avanzaba muy lento. El doctor me invita a echarme una vuelta a donde él vivía, en Chilpancingo, en el estado de Guerrero, que es un estado sureño, para avanzar rápidamente. Paso una semana trabajando con él, concluyo mi anteproyecto y me dice, si te vienes a vivir acá un año, sacamos tu proyecto rápido y lo terminamos. Y yo con esa expectativa y muy optimistamente, yo diría más bien muy ingenuamente, me voy a Chilpancingo, pido permiso con goce de sueldo, eso sí me lo concedieron en mi trabajo, porque es una institución federal y en el subsistema donde yo trabajo existe esa facilidad de que si el profesor acredita que tiene ya el ingreso seguro a una institución como el Politécnico, pues si te autorizan ausentarte de tu trabajo, te siguen pagando. Y hago esta historia porque yo creo que es la historia de muchos. Y la mía, pues hasta el momento, creo que ha tenido una historia feliz. Que ha costado mucho sudor. Entonces yo me voy con el doctor Crisólogo Dolores y tiempo después consigo otra beca para los gastos que yo tenía al estar fuera de casa. Concluyo mis estudios. Y ya desde antes de concluirlo, de hecho, desde que yo ingresé al posgrado de Cicata, yo decía, como que no estoy yo muy bien ubicada porque no trabajo en educación superior, en donde sí se esperan los posgrados en los profesores. Trabajo en educación media superior. Además, yo ya estoy en la víspera de jubilarme, de hecho, yo ya tengo la antigüedad para retirarme. Pero yo decía, pues yo todavía no me quiero jubilar, ¿verdad? Me gusta mi trabajo. Y parece que ni es el momento adecuado de mi vida de cursar los estudios de doctorado, ni trabajo en el lugar en que se esperaría que hiciera falta un doctorado, pero bueno, lo voy a hacer. Voy a llegar a ver hasta dónde puedo llegar y así me voy a Chilpancingo. Recibo un gran apoyo por parte de mi director de tesis, concluyo mis estudios. Mi proyecto fue en el tema del análisis de gráficas de funciones. El doctor Crisólogo había desarrollado mucha investigación en torno a ese tema y se había dado cuenta que la representación cartesiana, cuyo estudio se inicia desde el ciclo secundario, pareciera ser algo bastante inocente, pero ya con el tiempo uno se percata de que entraña muchas dificultades que el doctor ya había identificado. Y bueno, pues a mí me invitaba para que yo me dedicara exclusivamente a estudiar este tema. Entonces, cuando yo regreso a mi centro de trabajo, regreso a lo que siempre he sido, soldado raso. Nunca he sido ni jefe de oficina, ni jefe de nadie. Siempre he estado frente a grupo. Entonces, cuando yo retorno a lo mismo, a mis grupos, ¿verdad? Y en principio, no es que yo menospreciara la actividad docente, sino todo lo contrario. Pero yo llegaba a trabajar con los mismos programas de estudio que yo había trabajado antes de irme. Y eso sí resultaba bastante frustrante. Entonces, este sistema en el que yo trabajo es federal.
no está descentralizado. Finalmente, la autoridad está en Ciudad de México. Tenemos una oficina coordinadora, que en la realidad es más descoordinadora que coordinadora, que no sirve para mayor cosa, y en realidad la autoridad está en Ciudad de México. Entonces la comunicación entre el plantel y la autoridad de México es muy lejana, muy lejana. Entonces todo está muy vertical. Así que operar un cambio en un programa de estudios era imposible en ese entonces. Sin embargo, yo no me resignaba, y lo que sí tenía era a mi favor un grupo de amigos, de compañeros, teníamos muchos años trabajando juntos, que también habían tenido formación como matemáticos educativos. Entonces empezamos a fraguar ahí un plan, y el plan se favorece mucho el arranque de este plan, porque justamente yo regreso, yo me voy de mi plantel en el 2002, y en el 2004 empieza el gobierno federal, como les comentaba, se empiezan a enterar de que hay un montón de gente en educación media superior desperdigada en sistemas y sistemas de este nivel educativo, cada quien jalando su mecate por su lado. Unos bachilleratos tecnológicos, otros bachilleratos universitarios, bachilleratos federales, bachilleratos estatales, de subsistemas educativos privados, cada quien con su currícula, en fin, un verdadero desgarriate. Entonces, para tratar de resolver el problema, arrancan la famosa Reforma Integral de Educación Media Superior, la RIEMS, así es vulgarmente conocida, con 3 grandes retos: ampliar la cobertura, mejorar la calidad y buscar la equidad. Cuando nos empiezan a hablar de este discurso en educación media superior, no sabíamos realmente qué era lo que se traían entre manos. A la fecha yo dudo que ellos mismos estén enterados de eso, ¿verdad? Pero empieza a surgir información que a nosotros, esta bolita de maestros, éramos 4, nos vino finalmente a favorecer mucho. Les doy datos respecto de la cobertura. Según el Consejo Nacional de Población de México, ahí ustedes pueden ver las tablas, las fechas, las cantidades. Para el 2015, por ejemplo, pues la expectativa es que haya más de 6 millones de jovencitos en edad de cursar educación media superior. En contraste, las cifras en cuanto a la eficiencia terminal de las instituciones de educación media superior andan abajo del 50%. Hay una deserción espantosa en los planteles de bachillerato. En cuanto a cobertura, según los datos de la OCDE, México, y ahí lo pueden ver ustedes en el gráfico, es de los países que se encuentran más abajo respecto de la población que concluye sus estudios de educación media superior. O sea, esto también sigue teniendo que ver con el asunto de la cobertura. Para la gente que diseña la reforma, cuando se refieren a la calidad, hablan de una sólida formación ética y cívica y dominio de los conocimientos, habilidades y destrezas que requerirán los estudiantes en su vida adulta. Puede esperarse que si un sistema educativo es un sistema educativo de calidad, ofrezca estudios pertinentes y esto se traduzca en un aprendizaje significativo, lo que a su vez incremente la permanencia y la cobertura en los planteles de educación media superior. El gran tema, diría yo, en la Reforma Integral de Educación Media Superior es el profesor, porque las autoridades, los diseñadores de currículos, pues pueden escribir maravillas, pero finalmente quienes van a aterrizar todas esas reformas somos nosotros los profesores. Y cuando se arranca esta reforma, todo se dirige por el lado del desarrollo de competencias. Pero como yo escuché el día de ayer, alguien mencionó que cuando hay el cambio de discurso,
normalmente las reformas vienen a ser solamente retóricas, es en el discurso. Cuando uno se va al salón de clases, el profesor sigue haciendo exactamente lo mismo, porque pareciera que las reformas se decretan, ¿sí? Nada más un buen día el director reúne a sus profesores y les dice, ¿qué creen? Que ahora vamos a trabajar por competencias. Los planes de estudio, ahorita el jefe docente se los va a pasar, y el maestro finalmente cuando tiene el programa en sus manos, pues ve competencias por un lado, por el otro y por el otro, y ya cuando se reúne el grupito de maestros, a ver, tú dime a mí qué me toca. Mira, pues nada más bórrale lo de los objetivos y ponle competencias y ya todo el mundo feliz y contento, y ya uno va y entrega su documento y te ponen la palomita ahí en el formato del jefe de docentes, todo está en orden, feliz. Eso hicimos muchos, ¿verdad? Otros, a la hora de la implementación, porque te asustan y te dicen, ahora sí va a haber supervisión, ¿eh? Porque en mi escuela nunca hubo una supervisión. Siempre nos amenazaban, la supervisión era el petate del muerto, ¿verdad? Este semestre, a la hora de la planeación curricular, este semestre sí va a venir supervisión de la coordinación. Y al principio uno se asustaba, pero después cuando te decían eso, tú ya sabías que nada más te estaban echando mentiras. Entonces, realmente no hay supervisión, no hay mecanismos de control. Sin embargo, bueno, para los diseñadores de este asunto, hablan de que el rol del docente es educar con un enfoque en competencias, y esto significa crear experiencias de aprendizaje para que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan movilizar de forma integral recursos que se consideran indispensables para realizar satisfactoriamente las actividades demandadas. Para esto, déjenme les digo que yo observaba una situación muy curiosa. Como les comento, pues empiezan a bajar documentación que algunos leíamos, otros para nada eso, porque realmente no había nada que te obligara a informarte a detalle de la documentación. Al cabo de, esto fue en el 2004, apenas el año pasado yo terminé mi diplomado en desarrollo de competencias docentes, es decir, esto arranca en el 2004 y yo en el 2010 curso mi diplomado en desarrollo de competencias docentes, cuando yo imagino que lo que se hubiera esperado es que esto sucediera antes de que se arrancara la reforma, ¿verdad? Para que uno entendiera de qué hablaba toda esta gente, ¿verdad? Pero bueno, así fueron las cosas. Ya cuando yo me pongo a investigar cuál es el papel, ya no del docente, sino del docente en matemáticas en educación media superior, e intento identificar un lugar en donde esto se marque, bueno, pues me remito a los estándares de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, del Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos. Para ellos, por ejemplo, en relación al rol que hace, el uso que tienen de la tecnología, que en Estados Unidos es muy fuerte, dice, la tecnología es esencial en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Este influye en las matemáticas que se enseñan y mejora el proceso de aprendizaje. También de acuerdo a esta fuente, dice, el uso efectivo de la tecnología en el aula de matemáticas depende del profesor. Como cualquier herramienta de enseñanza, puede usarse bien o pobremente. ¿Por qué? Pues según el NCTM, porque proporciona imágenes visuales de las ideas matemáticas, porque facilita la organización y el análisis de los datos, porque permite calcular con eficiencia y exactitud, apoya la investigación de los estudiantes en cada área de las matemáticas, y porque les permite a los chicos enfocarse en la toma de decisiones, en la reflexión, en el razonamiento y en la solución de problemas. Bien. En particular, en la reforma integral de educación media superior, y aquí me voy a detener un momento, ¿por qué me voy a mencionar específicamente el papel del docente en relación con las tecnologías? Porque cuando este grupo de profesores de matemáticas de la escuela donde yo trabajo, que es el CEBETI 164 de Ciudad Madero, Tamaulipas, cuando empezamos a fraguar ahí algo para la clase de matemáticas, nosotros teníamos antecedentes en el uso de la computadora, porque en esa escuela había sido la primera escuela en la zona sur del estado de Tamaulipas
como es un bachillerato tecnológico en donde se había ofertado la carrera de técnico programador. Y entonces, de ese grupo varios habíamos dado cursos, clases de los chicos programadores. Entonces, yo había aprendido a programar, bueno, desde la carrera, pero ahí realmente aprendí a programar porque tuve que enseñarle a los niños. Y ahí realmente me volví programadora de computadoras y lo mismo sucedió con otros de mis compañeros. O sea, y porque teníamos predilección e interés por el uso de la computación. Y uno de mis compañeros, él había estudiado matemática educativa en Sinvestab y él estaba un poco más centrado en el asunto y nos había pasado el tip de que miren las calculadoras, graficadoras y todo eso. Entonces ya nosotros, el proyecto que traíamos en mente se perfilaba por el lado de las tecnologías, el uso de las tecnologías digitales en la ciencia de la matemática. Entonces, al diseñar este proyecto, sabíamos que iba a implicar el uso de recursos económicos. De parte de la escuela también estábamos convencidos de que no iba a haber ni un 5 partido por la mitad. Entonces, había la necesidad de identificar bien por qué lado nos íbamos a ir. Empezamos a observar que en las competencias docentes contempladas dentro de las RIEMS, 3 de ellas aparecían explícitamente vinculadas con el uso de las tecnologías digitales por parte de los profesores. Por ejemplo, miren, la competencia 1 dice, el profesor organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. Y cada competencia, para los que no lo sepan, tiene asociados varios atributos que la definen por completo. Uno de los atributos de la competencia 1 dice que el profesor se debe de mantener actualizado en el uso de la tecnología de la información y la comunicación. Son 8 competencias en total. La cuarta dice que los profesores llevan a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su contexto institucional. Y uno de los atributos de esta competencia dice que el profesor utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una aplicación didáctica y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje. Luego, la competencia 6 establece que el profesor debe de construir ambientes de aprendizaje para el aprendizaje autónomo y colaborativo. Y uno de sus atributos dice que el profesor propicia la utilización de la tecnología de la información y la comunicación por parte de los estudiantes para obtener, procesar e interpretar información, así como para expresar ideas. Entonces, les comentaba yo, bueno, llegar al CEBETIS nuevamente implicaba la tentación de seguir igual que siempre, y eso era el menor esfuerzo, o también oponerse al estado de cosas. Yo ahí me puse a estudiar un poco cuando armaba esta presentación y me entero que uno de los obstáculos que hay para la gente que quiere cambiar el estado de cosas en los ambientes educativos es la mimetización. Dice, la mimetización se refiere a adoptar la apariencia de los seres u objetos del entorno, según la Real Academia Española. En un sentido social, la mimetización habla de la adopción de la conducta de las personas del entorno. En un ambiente educativo, el profesor tiende a actuar de acuerdo a códigos no escritos que rigen el ambiente académico y que tienden a minimizar los cambios. Entonces, como que primero, los que estábamos involucrados en todo este asunto, teníamos que vencer esa tentación de dejar hacer, dejar pasar y no complicarse la vida y que las cosas siguieran igual. En algún momento nos topamos con un libro más bien de Raúl Fernández Pérez, que es una persona que ha estudiado el destino que tienen las diferentes reformas curriculares. Como nosotros estábamos a punto de, o nos enrolamos en un proceso de innovación educativa, este asunto de las reformas curriculares finalmente son procesos de innovación. Entonces había que leer el trabajo de este señor. Y él diseña este modelo para describir qué es lo que puede suceder cuando se arranca una innovación educativa. Y a mí me causó mucha gracia algunas de estas etapas porque miren, por ejemplo, en una primera etapa este señor
se identifica un comportamiento pedagógico diferente por parte de un profesor, o sea, el innovador. Luego, tiene lugar una toma de conciencia de la diferencia en cuestión por parte del grupo profesional en torno. O sea, hay una persona que de repente le entra la inquietud de cambiar el estado de cosas, primera etapa, segunda etapa. Los demás, los que están en torno, se dan cuenta de que algún cambio se está operando. Tercer momento, surge la necesidad de afirmar que la didáctica propia no es peor que la ajena. Prejuicio defensivo del grupo profesional en torno. O sea, de repente, alguien cambia el estado de cosas. Número 2, hay una toma de conciencia del entorno en que eso está cambiando. Número 3, los que rodean a ese innovador dicen, no, yo estoy bien, lo que yo estoy haciendo está bien. Cuarto momento, esta primera necesidad de afirmar que la didáctica propia no es peor que la ajena, se convierte en una necesidad irracional de destruir la afirmación de que el otro, es mejor que lo propio. Es decir, de primero tomar conciencia de que algo está pasando, se convierte en una necesidad de destruir ese cambio. Siguiente momento, toma lugar la racionalización defensiva del ataque al innovador, no ya solo al innovador. Es decir, se empiezan a buscar y se encuentran razones para decir, esa persona que está tratando de incorporar cambios está mal por esto, por esto y por esto. A nosotros nos pasó, en algún momento nos fueron a acusar con el director de la escuela de que estábamos haciendo cosas extrañas en el curso de cálculo. El director, esto fue antes de la innovación, cuando apenas de manera muy incipiente intentábamos cambiar el estado de cosas. En aquella ocasión el director nos mandó llamar a otra compañerita y a mí y nos dijo, aquí tenemos conocimiento de que algo raro está pasando en sus clases de cálculo. Me acaban de informar que el libro rojo de cálculo, no de Mao, de cálculo, el de Benjamín González Garza, que por muchos años fue el libro de cabecera en los cursos de cálculo. Entonces el director nos dice, me informan que no están utilizando el libro rojo de cálculo. Y eso era totalmente cierto, ¿verdad? Entonces como que era esa racionalización defensiva del ataque al innovador. La siguiente etapa, que es la sexta, dice, se presentan alternativas de respuesta por parte del innovador. Puede ser un innovador que se empecine, que se enterque, puede ser que forme una agrupación, un grupito, puede ser que sea víctima de la angustia psicoprofesional, que todos yo creo que la hemos vivido en nuestra escuela cuando nadie nos entiende y nos comprende cuando decimos que las cosas están mal y que hay que cambiarlas, ¿verdad? Y al final todo vuelve a la normalidad, todo vuelve a la tranquilidad. Dice este señor, toma lugar la estabilización definitiva o transacción profesional de la situación conflictiva. Compromiso dinámico, eliminación de la innovación o del innovador, aislamiento tolerado, enquistamiento fósil. Finalmente puede terminar frustrado el innovador, ¿verdad? Que es lo menos recomendable. Lo que este señor dice, y yo trato de ilustrarlo en este y en el gráfico siguiente, es que la innovación va a depender básicamente de dos factores. No son los únicos, pero parece ser que son determinantes según el estudio que ha hecho este señor. Uno es el número de profesores que se quieren involucrar en la innovación educativa. Entre más profesores se involucren, de acuerdo a este hombre, la posibilidad de éxito de la innovación aumenta. El otro elemento importante que Fernández Pérez identifica para poder determinar el éxito de la innovación es la preparación profesional de los docentes. En función de estos dos elementos, él dice, cuando no hay posibilidad de aunar a todo el profesorado de un centro o de cualquier unidad institucional organizada en torno a un proyecto de innovación educativa, puede establecerse una segunda unidad estratégica de cambio. Aquí es clave el cálculo de la masa crítica, es decir, número mínimo de profesores necesario
para emprender la innovación con éxito. Ahora bien, es crítico el cálculo de la masa crítica, a veces, sobre todo, la masa crítica cualitativa, a lo que él denomina la masa crítica cerebral. Vaya pues, es el nombre que le da al grupo de profesores comprometidos con la innovación que tienen cierto perfil académico. Nosotros cuando arrancamos el proyecto no conocíamos todavía el trabajo de Fernández Pérez. Cuando lo conocimos pensamos, brujo. O sea, parecía brujería, parecía que habíamos adivinado. Y vaya, no se necesitaba tener un doctorado para darse cuenta que al interior de la escuela no ganábamos un concurso de popularidad, sino todo lo contrario. Entonces, éramos pocos los profesores que estábamos interesados en este proyecto. La mayoría de los compañeros no querían ni siquiera saber nada de esto, por un lado. Y eso nos mermaba mucho las posibilidades de éxito. Entonces, tuvimos que diseñar una estrategia para que esto desde el principio no muriera. Y nuestra estrategia fue captar recursos económicos para el proyecto a través de aportaciones de la iniciativa privada. Capacitación de profesores de matemáticas al exterior de la institución a fin de dotar al proyecto de prestigio ante la comunidad educativa. Rediseño de programa de estudios basados en investigación científica para una enseñanza de los contenidos con un enfoque fenomenológico a través del uso de tecnologías digitales. Y análisis de los resultados del proyecto a través de reportes de investigación y presentación de los mismos en eventos académicos. Bueno, lo primero que pensamos es, si vamos con el director y le pedimos dinero para comprar la tecnología que queremos tener en el laboratorio, nos va a decir que no. Eso estaba clarísimo. Porque aparte tampoco éramos, no gozábamos tampoco de la simpatía del director. Entonces, lo que sí pensamos era, a ver, ¿dónde está la escuela? Pues la escuela está en una zona petrolera, donde hay muchas empresas del ramo petroquímico, a donde finalmente terminan contratando a nuestros egresados. Y en los periódicos es bastante frecuente que salga la foto de un directivo de estas empresas diciendo que las escuelas ya ni la muelan, que los chiquillos salen bien mal preparados, que ellos tienen que terminar capacitándolos y que eso les distrae recursos económicos. Entonces se nos ocurrió la idea de ir a visitar a estos señorones y pedirles dinero para arrancar un proyecto que mejorara el aprendizaje de las matemáticas y que cuando los niños salieran de la escuela y ellos los contrataran, pues no tuvieran que darles una capacitación, por lo menos tan fuerte como ellos decían que la daban. Y eso hicimos. En estas planteles, como el donde yo trabajo, hay un departamento de vinculación con el sector productivo y fuimos con el encargado de ese departamento, le pedimos que nos concertara citas con empresarios y nosotros acudimos. Y para nuestra sorpresa, para mi sorpresa, yo al principio iba con temor de que me hicieran un mal modo, ¿verdad? Y que me dijeran que no estuviera quitando yo el tiempo, que eran señores muy importantes, que estaban dejando de ganar millones porque me estaban atendiendo a mí. Todos fueron muy amables, todos fueron muy gentiles, a todos les simpatizó mucho la idea, inclusive más de uno me platicó sus penas cuando había llevado matemáticas o las penas de sus hijos que estaban cursando matemáticas y me felicitaron por la idea y uno regaló el aire acondicionado que después se instaló en el laboratorio, el otro regaló la computadora que también a la fecha es la computadora que está en el laboratorio y esa, por cierto que ahorita ya estamos pidiendo que nos compren una nueva porque pues ya llegó usada a la escuela, ¿verdad? Y ya el laboratorio arrancó en el 2007, es decir, ya tiene 4 años. En fin, la computadora ya está en las últimas. Hubo gente que obsequió materiales de construcción, como que tenían desconfianza de dar dinero. Finalmente, el día que llegamos con el director y le presentamos el proyecto, también le dijimos, adivine qué, que ya tenemos esto y esto y esto. Y el director se quedó así sin saber qué decir y por lo menos no nos dijo que no. Lo que entonces nosotros le pedimos fue que solicitara una pequeña aportación económica a los padres de familia para que
se pudiera completar una obra que se había quedado en obra negra hacía muchos años y que nada más era un basurero ahí en la escuela, no se utilizaba, no tenía ningún provecho. Entonces, eso se hizo. Y además ya teníamos acumuladas cierta cantidad de calculadoras graficadoras porque de muchos años atrás, de 1, de 2 por semestre se iban comprando. Entonces lo que queríamos era un lugar a donde llegar y meternos y batallar un poquito menos para dar las clases de laboratorio de matemáticas. Eso se logró. Entonces ya teníamos un super espacio ganado. Realmente era una etapa a la que habíamos llegado muy superior a como habíamos empezado. Pero otra estrategia que nos funcionó muy bien fue darnos cuenta que nosotros teníamos que volvernos necesarios. Porque si de repente el director entraba en la tentación de decirnos, a ver, ¿cuántos grupos están entrando a ese laboratorio? Pues íbamos a quedar muy mal parados, porque la mayoría de los compañeros no quería usar el laboratorio. Entonces, volvernos necesarios ya no solo en la escuela, sino fuera de la escuela. Y comenzamos a ofrecer cursos de capacitación completamente gratuitos a secundarias, a prepas y universidades. También, sorpresivamente, nos empezaron a llegar solicitudes. A la fecha acumulamos, lo único que pedíamos a los directores de estas escuelas era que nos extendieran una solicitud en papel oficial y una carta de agradecimiento también en papel oficial. Al final, estas eran evidencias que las podíamos llevar al director y decirle, miren, nos felicitaron en el TEC de en el TEC del otro, en la prepa esto, en la prepa el otro. Y también había que rediseñar los programas de estudio y también, pues como ahí habíamos posgraduados en matemática educativa, pues escribir reportes de investigación, cosa dificilísima, porque teníamos que atender 6, 7 grupos diariamente. Ya estaba creado el laboratorio, ya había una jefatura y un auxiliar de laboratorio. Y entonces, bueno, encontrar tiempo para escribir y asistir a eventos académicos. Porque pues había que validar lo que estábamos haciendo. Siempre hemos tratado de hacerlo así y pues ahí la llevamos. En esta experiencia de capacitar profesores tuvimos oportunidad de recorrer todo el estado de Tamaulipas. Bueno, no todos los municipios, pero sí las 3 zonas del estado. La zona norte fronteriza, la zona centro, donde está la capital, y la zona sur, donde nosotros vivimos. Atendimos profesores de secundaria, de medio superior, y por difícil que resulte creer, incluso profesores universitarios. Trabajamos con profesores del Tecnológico de Reynosa y del Tecnológico de Ciudad Madero. Y de estas experiencias pudimos concluir, hay una compañera me hizo favor de posar, la pobre no sabe por dónde traigo su foto, pero pudimos concluir que el maestro de matemáticas tamaulipeco, de estos 3 niveles educativos, no sabe usar las tecnologías. Y según la Reforma Integral de Educación Media Superior, son importantísimas el uso de las tecnologías en la enseñanza de la matemática. Entonces, miren, aquí les muestro una foto de nuestro actual laboratorio de matemáticas. Este ya es un lujo, porque este tiene una superficie de 100 metros cuadrados. Las mesitas que ven ahí las hicieron los intendentes de la escuela. Tenemos 26 calculadoras TI-84 y tenemos otra cantidad más o menos igual de TI-92 de las viejitas. Y como nos agarramos a dar cursos de capacitación a profesores como desaforados, pues Texas Instruments nos regaló una valija de la Sanspire. Y como siempre dábamos curso y tomábamos fotos, tomábamos evidencias, mandábamos cartitas de las que nos daban los directivos de las escuelas a donde íbamos y las mandábamos a la empresa y ellos nos pagaban con sensores. Entonces la escuela tiene, todos los sensores que ustedes vieron ayer son de la escuela. Y entonces, por eso es que decimos que este es un proyecto de autogestión. Ahora, pasando a la parte académica, el desarrollo de nuestro proyecto se basó mucho en estos elementos teóricos. En el trabajo del doctor Cantoral, en el trabajo del doctor Crisólogo Dolores, en el trabajo de Marilyn Carson, que fue un trabajo que yo revisé cuando estaba escribiendo mi tesis de doctorado.
en el trabajo del doctor David Toll respecto a la corporización del conocimiento matemático escolar y un poco de la transposición informática para contextualizar el uso de las herramientas que utilizamos. Aquí ya ustedes saben de qué se trata pensamiento y lenguaje variacional y de hecho pues todas nuestras actividades están dirigidas hacia esta área. El doctor Crisólogo Dolores ha encontrado que en situación escolar se dan muy pocas asociaciones entre el lenguaje variacional y sus significados variacionales. De ahí que, según el doctor Crisólogo, resulte pertinente la resignificación de los conceptos y relaciones variacionales para el logro de la estabilización de las nociones matemáticas en el pensamiento de los estudiantes. Miren ustedes, estas fotos yo las tomé con un grupo cuando estaban trabajando por allá en el 2008. Ya para entonces ya teníamos una variedad de sensores importante y ahí los ven ustedes trabajando con sensor de luz, con el sensor de movimiento, de temperatura, de intensidad sonora, de fuerza. Y a este grupo en una ocasión, por azares del destino, en una visita que hacía la que en aquel entonces era la delegada de la Secretaría de Educación Pública en el estado de Tamaulipas, en un recorrido que fue y hizo por la zona sur del estado, pasa por el Cebetis y la llevan al laboratorio. Y recuerdo muy bien que en ese momento de los 4 del grupo, 3 estábamos en Mérida, en la Escuela de Invierno de Mérida. Y entonces la amiguita que se había quedado allá nos habla por teléfono y dicen, oigan, que va a haber una visita ahí al Cebetis, ¿qué debo yo de hacer? Porque la van a llevar al laboratorio. Lo bueno fue que le avisaron, la van a llevar al laboratorio. Y yo le digo, mira, no te preocupes, búscate al grupo tal y diles que hagan lo que ya han hecho, que monten todos los sensores, que montes todo el experimento y no vas a tener problemas. Pues dicho y hecho, los niños se portaron de maravilla, ellos hicieron lo que ya sabían hacer y cuando esta persona pasa a ver el trabajo, disculparán la expresión, pero se quedó con el ojo cuadrado. Y entonces, desde ese momento, no nos perdió la pista y fue realmente el angelito de la guarda del proyecto. Porque pues finalmente el proyecto estaba atractivo, en él estaban sucediendo cosas que no pasaban en ninguna otra parte del estado de Tamaulipas, pero pues yo estoy segura que han pasado muchos proyectos así y nadie les ha puesto atención y se han muerto. Gracias a que esta persona lo vio, ahorita les platico qué pasó. En cuanto al razonamiento covariacional, que es el trabajo de Marilyn Carson, ella lo denomina razonamiento covariacional a las actividades cognitivas involucradas en la coordinación de dos cantidades variantes en tanto se atiende a las formas en las que ellas cambian entre sí. Y esto se relaciona mucho con lo que yo estudié con el doctor Crisólogo Dolores, de las concepciones alternativas que se generan en los estudiantes cuando analizan una representación cartesiana. En el marco teórico de Marilyn Carson se identifican 5 distintas etapas. Es un marco teórico piagetiano. Ella plantea que para que el chico pueda ir pasando de una a otra etapa, tiene que pasar forzosamente por las anteriores. La primera se le denomina la etapa de coordinación, la segunda de dirección, la tercera de coordinación cuantitativa, la cuarta la de razón promedio y la última de la razón instantánea de cambio, que es cuando los chicos al leer una representación cartesiana puede identificar que la razón de cambio de la función cambia de manera instantánea a medida que la variable independiente cambia. Luego, en el trabajo del doctor David Toll encontramos elementos que nos permitieron explicar lo que nosotros veíamos en el salón de clase. Él identifica, dice, es necesario contrastar y comparar 3 diferentes clases de matemáticas que son tan distintas que parecen habitar 3 distintos mundos. Él identifica primeramente el mundo de la matemática corporizada, que es un mundo sensorial basado en la percepción y en la reflexión de las propiedades del objeto. Su garantía de verdad es que las cosas se comportan predeciblemente en una forma esperada, que fue realmente, o es realmente lo que nosotros estamos haciendo. Como trabajamos con chicos que tienen unas deficiencias en sus antecedentes matemáticos terribles,
que en el mejor de los casos no vomitan la matemática porque les ha ido como en feria. Entonces lo que nosotros primero tenemos que hacer es vencer esa actitud negativa hacia la disciplina. Y en el ambiente de la experimentación, de que ellos ven que se genera una gráfica cuando ellos se mueven enfrente de un sensor, tenemos suficientes sensores, por cierto, tenemos un sensor por mesa. Así es que cuando llegamos los chicos al laboratorio, repartimos el equipo y ellos mismos lo manipulan. No son prácticas demostrativas, son prácticas participativas en los que ellos generan sus gráficas. Tenemos un manual de prácticas que ha sido elaborado al interior del proyecto. Y entonces, esto corresponde al mundo de lo corporizado según David Toll. Bueno, nosotros decimos que a ese corresponde. Luego, cuando ya las cosas ya no se vuelven tan corporizadas, él identifica el mundo de lo proceptual, que es un mundo de cálculos y manipulaciones. Los enunciados son verdaderos porque son establecidos con símbolos y pueden ser verificados a través de cálculos o manipulaciones. ¿Qué es lo que pasa con los chicos cuando están resolviendo problemas? Y si llegan al resultado que ya se había pronosticado, pues el problema está bien. Pero también esto está sujeto a que tengan la respuesta en el libro, ¿no? Pero ya no se mueve tanto en lo concreto, ya pasa más a lo simbólico. Y aquí tenemos ejemplos de los conceptos que se identifican tanto en el área de matemáticas como en álgebra y como en cálculo. En aritmética, por ejemplo, ellos manejan el concepto de número, pero también trabajan con procesos numéricos, lo mismo en álgebra y en cálculo. Finalmente, el mundo formal, axiomático formal, es un mundo de axiomas, definiciones y teoremas. Los enunciados son verdaderos porque pueden ser probados a través de axiomas y definiciones por deducción formal. De estos garbancitos de alibra, los niños que se pueden mover en este mundo, yo a veces no tengo ninguno en un salón. Entonces yo no puedo plantear mi enseñanza en base a demostraciones, porque cuando yo llegue a hacer eso, pierdo todo aquel vínculo que pudiera haber construido con mis niños, lo pierdo. Y en este esquema se ubican los tres mundos. Yo le agregué la leyenda que está en un costado, son palabras de Hans Pfaff. Dice que cuando se llega al mundo formal, la matemática se libera de las ataduras perceptuales y corporales. Y cuando nosotros consultamos la transposición informática, bueno, pues vimos que es un proceso complejo en el que a los contenidos propiamente matemáticos se añaden los de carácter informático correspondiente a la interfaz. Y en este esquema yo intento ilustrar que lo que está sucediendo en el CBT 164, pues es que el conocimiento que finalmente los chicos reciben ha pasado por dos transposiciones. La transposición didáctica, que de ley está presente en todas las aulas, y la transposición informática. A la fecha hemos tenido oportunidad de desarrollar la propuesta en los cursos de geometría analítica, de cálculo y de matemáticas aplicadas. Ya se han agregado otros compañeros. Ahorita ya no somos 4, ya somos 6. Entonces, en la medida en que se vaya incorporando más gente, seguramente esta propuesta va a poder permear a todos los cursos de matemáticas que se imparten en el laboratorio. Yo les comentaba que la parte económica, bueno, había sido una parte crítica del proyecto. Caray. Y un camino que no teníamos vislumbrado al principio porque ignorábamos que existiera, y con el tiempo nos percatamos que el gobierno federal publica convocatorias y providencialmente los profesores de la DGETI tenemos acceso a esas convocatorias. Y lamentablemente muy pocos profesores de este subsistema lo saben. Anualmente, por ejemplo, en el mes de febrero, el gobierno federal, para los bachilleratos federales de educación media superior, publica la convocatoria para los proyectos de innovación. En el 2010 nos autorizaron 83,000 pesos. Y muy buenos porque compramos consumibles para el laboratorio y pagamos viáticos para poder asistir a eventos académicos, cosa que fue un lujo.
Es muy diferente ir pagando nuestra bolsita o andar dándole lata al director a decirle, ya me llegó el dinero y no le pedí a usted ni 5 centavos. Y en el 2010, para nuestra sorpresa, llegó el presupuesto más bien se autorizó el proyecto que desde el 2009 se le había hecho llegar al subsecretario de Educación Media Superior del Estado. ¿Cómo estarán las cosas en Tamaulipas? Ya voy a terminar. ¿Cómo estarán las cosas en Tamaulipas que cuando les comentaba yo, esta funcionaria federal llega y conoce el proyecto, ella misma nos alienta para que consiguiéramos más relaciones, pero a nivel estatal, no federal, nosotros somos plantel federal. Oficialmente no tenemos ningún vínculo con las autoridades estatales. Sin embargo, logramos contactar al subsecretario en aquel momento, en el 2009, de Educación Media Superior, y mostrarle el trabajo que estábamos haciendo. El señor, lo primero que nos dijo es, ¿por qué se tardaron tanto? ¿Por qué no llegaron desde el año pasado? Cada año le llegan a Tamaulipas y a todos los estados llega un presupuesto para financiamiento de proyectos de innovación, y en la mayoría de los estados, así como llega el dinero, se tiene que regresar, porque el gobierno federal solamente lo radica en los estados si hay proyectos que justifiquen la aplicación del recurso. Ese año, en el 2009, nuestro proyecto se fue a México, se autorizó, y en el 2009 se acabó el presupuesto. Entonces, se vuelve a meter el 2010, y en el 2010 se publica esto que ustedes están viendo aquí, es la página de internet de la Subsecretaría de Educación Media Superior Federal. Nos autorizaron, estos fueron los 80,000 pesos del año pasado. Este es el de la subsecretaría, y nos autorizaron 2,295,000 pesos. Este proyecto se llama, no sé si lo alcancen a ver, Centro Capacitador de Profesores de Matemáticas de la zona sur del estado de Tamaulipas en el uso de herramientas digitales para la corporización del conocimiento matemático. Van a suceder muchas cosas ahí. En la documentación entregada al gobierno federal nos comprometemos a capacitar de manera directa a 308 profesores de los 9 municipios que aparecen ahí de la zona sur del estado. Ellos van a replicar esa capacitación hasta que el impacto se traduzca en 720 profesores capacitados de 154 escuelas y más de 35,000 estudiantes se supone que se van a beneficiar de esta capacitación nuestra. En total, en el 2010, estos fueron los financiamientos que nos autorizaron, y quiero decirles que se gestionaron de manera directa entre el grupito de profesores y las autoridades. El director, todo el esfuerzo que tuvo que hacer fue tomar la pluma y arrastrarla en el documento. Eso fue todo lo que hizo el señor. Ahora, en el 2011, conseguimos que nos aprobaran otra vez, como ya nos aprendimos el caminito, nos aprobaron de estos 123,000 pesos que pedimos, nada más 95,000 pesos. Con esos 95,000 pesos se va a comprar la tecnología para montar la red de calculadoras que no tenemos. Tenemos las calculadoras, pero no tenemos la red. Con ese dinero la vamos a comprar, y con el dinero de la construcción del segundo laboratorio vamos a tener 2 laboratorios de modelación y de simulación. Y aquí yo les muestro una cita del doctor Moreno Armella, en donde él expresa para qué sirve. Según el doctor Luis Moreno, con la tecnología de modelación, dice, el estudiante puede representar gráficamente fenómenos naturales como las variaciones de temperatura, de intensidad sonora, es decir, todo un mundo de variación y cambio queda a su disposición como parte de su cambio de experiencias. Estas nociones de variación y cambio no tienen que ser estudiadas de modo abstracto, en el sentido en que son extrañas a las experiencias del estudiante, sino que puede tejerse alrededor de ellas y con ellas una red entre ideas y conceptos que dé como resultado una mayor familiaridad con este complejo conceptual. Luego, la tecnología representacional que estamos utilizando, dice, según Caput, es una herramienta para comprender, expresar, esta denominación de infraestructura representacional es autoría del doctor Caput y los demás autores, pero estas otras palabras que yo leo son de Azarelo Robuti. Para ellos, esta tecnología es una herramienta para comprender, expresar y comunicar, para revelar una estructura y para establecer conexiones y formular argumentos matemáticos. En eso trabajamos el taller de ayer por la tarde. Para Robuti,
el uso de la infraestructura de comunicación, que es finalmente lo que resulta ser el navegador con el que también ayer trabajamos. Dice, el uso de la pantalla pública es una herramienta nueva en el aula, porque muestra el trabajo hecho por todos los alumnos en tiempo real y proporciona retroalimentación por sí misma, con la posibilidad de hacer comparaciones y conexiones entre los trabajos de los diferentes estudiantes o equipos. Cuando nos referimos a que esta tecnología posee expresividad representacional, nos referimos a cosas como la que aquí les muestro. Esta, por ejemplo, es una construcción desarrollada con la tecnología que utilizamos en la escuela para demostrar el teorema de Pitágoras, por ejemplo. Esto se construye en una calculadora. Y la verdad, no significa, no hay nada de programación en esto, aclaro. No hay programación. En matemáticas no tendríamos tiempo de programar, imposible. O por ejemplo, también hablo de esto. Esta sí es una construcción un poquito más elaborada que yo hice, que yo desarrollé utilizando ideas de los españoles y adaptándola a la tecnología SPI para analizar un poquito la función seno, que ya ven que, bueno, Gisela, experta en esto, nos puede dar toda una cátedra de las dificultades que entraña las funciones trigonométricas. O también me refiero a esto. Y este tipo de cosas ya se están trabajando con los chicos. Aquí la idea es mostrar una simulación y después trabajar en el análisis del gráfico, hacer cuestionamientos que con la infraestructura que ya vamos a tener, pues vamos a poder realizar con los chicos. Nuestros grupos, por cierto, pues como casi cualquier grupo de bachilleratos, tienen 40, 50 por lo bajito de estudiantes. Aquí se pregunta en torno a las velocidades del personaje, de la animación. También me manejo mucho en el registro verbal. Bien. Y con esto estaríamos dejando a un ladito el pizarrón, que según Legrand es un intermediario inerte entre el hablante y su adversario. Con el navegador vamos a disponer del espacio común de producciones que les permite a los alumnos accesar un rango de situaciones donde pueden acercarse a diferentes representaciones de los mismos ejemplos o contraejemplos en los que pueden basar su participación en la discusión. Si me preguntan por los resultados, porque ya no los incluí ahí, yo les puedo decir que el último año en donde se tuvo oportunidad de escribir algo sobre los resultados fue con un grupo con el que yo trabajé 5 de sus 6 semestres de matemáticas. El nivel en donde anda la escuela es bajo. No pasa ni enlace, ni pasa tampoco Ceneval, el Exani 2. Sin embargo, estos niños de ese grupo fueron los que en su generación, cuando estos chicos egresaron, en una generación de 17 grupos, y de esos 17 grupos, 13 eran de bachillerato de ciencias físico-matemáticas y solamente 4 eran de económico-administrativas. Este grupo, que era un grupo de administración, sacó el primer lugar de toda su generación en Ceneval en razonamiento matemático. No así en matemáticas, porque el Exani 2 de Ceneval evalúa los dos aspectos, razonamiento matemático y matemáticas. En matemáticas quedaron en quinto lugar, pero en quinto lugar de la clasificación general, considerando los grupos de bachillerato de ciencias físico-matemáticas, a pesar de que estos niños eran de administración. Nos falta trabajar muchísimo en la escuela, y lo que la autoridad de la escuela debe de entender, y nos ha costado mucho que lo comprenda, por fortuna el director que teníamos se acaba de ir, y parece que la persona que llegó es un poquito más sensible. Lo que cualquier directivo debe de entender a la hora de discutir el rendimiento escolar en matemáticas
es que esto es resultado de todo el trabajo que los niños hagan en la escuela, no nada más en la clase de matemáticas. Por ejemplo, hay que trabajar mucho en el reforzamiento de las habilidades verbales, que son fundamentales para el desempeño en matemáticas. Cuando un chico no entiende lo que lee, pues ya ahí el asunto se atoró y está bien complicado. Es necesario también que los directivos y que los maestros se preocupen porque no haya ausentismo en los maestros. Ya no me refiero a los alumnos, en los maestros. En la escuela tenemos mucho ese problema. Y lo comento porque siempre la gente pregunta, y mi director era el primero que preguntaba. A ver, reprobados, a ver, aprobados, a ver los exámenes. Y eran momentos verdaderamente angustiosos, porque uno con muchos trabajos le podía argumentar al señor, digo, a riesgo de ganarse definitivamente la enemistad declarada de él y que se cancelara cualquier apoyo que estuviera brindando al proyecto, ¿verdad? Entonces era muy complicado hacerle ver que hacía falta control en la escuela, por ejemplo. Pero aún con todas esas dificultades, creo que los resultados que se han obtenido han justificado el proyecto y nos alientan para seguir trabajando aún más. Y bueno, pues tenemos el compromiso muy grande de este proyecto que les comentaba. Ya se va a empezar con la construcción de este segundo laboratorio, y ahí sí le vamos a tener que entregar cuentas, ya no al director, sino al gobierno del estado. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Pues yo he tenido la oportunidad de conocer muy de cerca el trabajo de cada uno de ustedes y bueno, me invitaron en alguna ocasión a conocer su laboratorio y la verdad es que fue muy satisfactorio el ver el efecto que estaba teniendo el trabajo de este grupo. Principalmente porque yo creo que en efecto tu sistema, como cualquier escuela, como cualquier salón, se le pueden hacer muchas críticas de todos los ángulos, la escuela, el profesor, los estudiantes, los padres de familia. Si la crítica a un sistema, y más cuando recién se llega al sistema después de haber estudiado, después de haber compartido con una comunidad, la crítica es una cosa natural. Yo creo que lo que han logrado es que, o lo que lograron se debe a que no regresaste con un grupo solo a criticar el sistema, sino a participar e intervenir trabajando, que eso me parece que es muy importante. Y que además el trabajo no fue en beneficio solo de este grupo, sino en beneficio como tal de la institución y del proyecto para el que está una institución, que es la formación de los chicos. Entonces creo que el que ustedes regresaran preparados para enfrentar una innovación y que regresaran trabajando es lo que les ha dado la fuerza que pues hoy día tienen, aún cuando van a seguir luchando contra el sistema, porque eso, digamos, como mexicanos lo vamos a vivir, ¿no? En esa ocasión recuerdo que esta chica, bueno, mujer, pero que era muy joven, Ahora subsecretaria, les dijo algo, además que me pareció sensacional porque era mucho más joven que todas las autoridades que estaban ahí, que eran hombres, y que les dijo, si ellos pudieron, todos pueden. Entonces, vean lo que se está haciendo para que vean que es posible, digamos, transformar cosas. Y eso, digamos, me parece, y por como los conozco, que es lo que los mantiene y que además les ha dado digamos, como esta visibilidad que ahora tienen en la escuela, en el estado, para una empresa, que es además una cosa que pocas veces se puede lograr en una institución educativa, que la empresa te mire como un proyecto en el que es factible invertir. A mí, por ejemplo, el verlos me dejó como este aprendizaje en cuanto a cómo se transforman cosas, porque criticarlas es muy fácil. A mí, por ejemplo, me surge una pregunta respecto, yo entiendo bien que uno tiene que reconocer qué elementos van a fundamentar estas transformaciones, pero cuando los veo, me pregunto si la teoría les ayuda a explicar y a fundamentar, o solo les está poniendo nombre a lo que ustedes ya sabían. Es decir, ahora en vez de comentar un poco lo que pasa en términos de la experiencia, le puedes poner los nombres que dicen ciertos teóricos,
pero en realidad estás explicando lo mismo que sucedía en el aula antes o después de que esperas la teoría. Sí reconozco que en sus diseños hay elementos teóricos de los trabajos que cada uno realizaron en sus tesis, pero otros de ellos sí los miro como que solo están ayudando un poco a escribir formalmente lo que sucede en el salón de clase, pero que venían observando desde mucho tiempo antes. ¿Cómo ves tú? ¿Sí está explicando algo que no habían encontrado o algunas teorías solo te están sirviendo para poner nombre? Fíjate que en un principio, por las circunstancias en que todo se dio, estábamos haciendo las cosas una tras otra, sin oportunidad de reflexionar como sabíamos que se tenía que hacer, pero no teníamos tiempo. Y al paso de los años, porque esto ya tiene años, hemos encontrado que cuestiones que no nos explicábamos al principio, al leer la teoría, ahí están respuestas, y eso nos ha vuelto más reflexivos y más alertas para que en el futuro, y también nos hemos volcado más hacia la lectura de la investigación para entender mejor qué es lo que estamos haciendo. Porque ciertamente nuestros artículos, incipientemente, al principio lo único que queríamos era formalizar lo que ya habíamos hecho. Pero ahora estamos entrando en una etapa de primero escribir, primero diseñar y luego ya echarlo a andar. Es el caso del último proyecto que nos acaban de autorizar. Resulta ser que ahora estamos escribiendo antes de... Y entonces estamos planeando las cosas, antes las hacíamos a como venía la situación, y entonces estamos eligiendo en qué nos estamos basando. Y para nosotros siento yo que es avanzar un poco en un proceso de madurez, de que sintamos que desde antemano el trabajo se fundamente en la teoría, y no nada más utilicemos la teoría al final para formalizar algo que ya está hecho. Yo digamos, recomendaría un poco que esto que nos acabas de contar, comenzaran a documentarlo, porque en efecto, desde la investigación, a veces resulta complejo llegar a los salones de clase, porque estamos divididos como en poblaciones, ¿no? Investigadores y docentes. Entonces, esto que están haciendo ustedes me parece que es una muestra que además de manera muy clara nos deja ver que no es fácil, o sea, que no va a ser inmediato, pero que es posible, y que tienen que transitar en efecto por momentos ahí algo difíciles, pero que finalmente sí es un tránsito que tiene que estar pensado y bien fundamentado. Me parece que en términos de mirar la articulación de la investigación con la innovación educativa en contextos además como el que se vive en tu estado, me parece que tienen que, o es una especie como de tarea que tienen para mostrarnos a la comunidad que es posible, aunque tengamos que sufrirle un poco. Muchas gracias. Sí, gracias. Yo lo más que pregunto es una felicitación, porque es impresionante lo que creo que han logrado. En un principio dijiste de que para el sistema siempre los culpables de todos son los maestros, ¿sí? Y yo creo que en gran parte de eso tiene mucha razón, porque hay pocos maestros como tú. En todo caso, aquí es súper importante hacer mención de que yo sola no hubiera podido hacer absolutamente nada. Yo soy la cabeza más visible del grupo, y la gente en general tiene la falsa idea de que yo fui la que hice las cosas, y es muy distinta a la realidad. Yo en todo momento me formé alianza con mis amigos, con mis compañeros, y en este tránsito que se ha recorrido han habido muchísimas dudas, y siempre volteamos unos y otros a vernos y a preguntarnos qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que contestar, sentarse enfrente de un subsecretario sin antes haberlo visto, y que él te pregunte, ajá, ¿sí? ¿Quién eres? ¿Y qué necesitas? Ese momento, por ejemplo, nunca lo voy a olvidar, porque nosotros nos habíamos, en el trayecto de Tampico a Ciudad Victoria,
nos habíamos ido preguntando, oye, tenemos meses consiguiendo la cita, ya la conseguimos, ahorita a la 1 lo vamos a encontrar, ¿qué le vamos a decir? Yo recuerdo muy bien ese momento, porque no sabíamos realmente cómo nos íbamos a presentar con un alto funcionario gubernamental y que no quedáramos como un montón de profesores ingenuos que nos íbamos a regresar con la colita entre las patas a la escuela y decir, ay, bueno, pues lo intentamos, pero no se pudo. Y que precisamente a la hora que nosotros hablamos con este señor, Gisela, empezamos a hablarle de la corporización y el razonamiento covariacional y créeme que yo he tenido oportunidad en varias reuniones con funcionarios tener que hablar y defender los proyectos y esos son mis argumentos. En particular este señor era un abogado y lo primero que hizo el tipo fue agarrar el teléfono y pedirle a una subalterna que en ese momento fuera porque tenía que ver algo que él no entendía. Y muy sinceramente dijo el señor, necesito que vengas para que platiques con unos maestros porque yo no entiendo qué es lo que me acaban de decir, pero sí sé que es algo que vale la pena. Ese día salimos nosotros de regreso a Tampico ya muy noche, muy tarde, porque nos quedamos a trabajar, porque el señor tenía la fecha de vencimiento de la entrega del proyecto que el gobierno estatal tenía que enviar a México para el martes siguiente y ese día era viernes. Nos ha permitido también esta experiencia conocer cómo se manejan las situaciones a nivel autoridad educativa ya de muy alto nivel y uno de repente se queda pensando, y en manos de estos estamos. Sí, exacto. Yo desearía, pues antes que nada, felicitarle, sobre todo por ese esfuerzo, por esa lucha, por esa innovación tan práctica, tan como se deja ver pues en la presentación misma. Y yo creo que no había que preocuparse mucho por los resultados inmediatos que se desearía si observaran además. Yo creo que hay otros tipos de resultados más valiosos, por ejemplo, los montajes de los laboratorios que ya han logrado, los apoyos económicos del gobierno federal hacia la compra de equipo y todo esto que han montado en los propios laboratorios, la difusión que están haciendo de la innovación en la región, a mí me parece todavía más valiosa, la formación de profesores y en consecuencia repetir los talleres de cursos que les den ustedes hacia otros profesores más y la difusión sobre todo el derrame que todo ese tipo de conocimientos va a tener en los propios estudiantes, ¿no? Entonces, yo no creo que habría que preocuparse en lo inmediato de los resultados. Hay otro tipo de resultados valiosos como los que seguramente usted conoce mejor, que habría que saber valorar en su momento más, ¿no? Mi felicitación sobre todo al centro de trabajo, me parece un trabajo de mucho esfuerzo, de demasiado esfuerzo, ¿no? En un sistema como los nuestros es muy complicado, la diversidad burocrática no deja luego entrar, ¿no? Y hacer este tipo de cambios y ustedes lo han logrado favorablemente sobre todo. Felicidades de nuevo. Ahí cuando explicabas cosas ponías diferentes conceptos de Toll, conceptos de Barachev, la transposición. ¿Cómo le hacen uno para escogerlos? Aquí hay muchos estudiantes. ¿Cómo sabes, esta está buena, esta? ¿Cuál es ese proceso de escoger teorías que son útiles para ti? Bueno, pues empezamos, desde antes de empezar con el proyecto, Mario, leíamos mucho y cuando encontrábamos, bueno, yo del doctorado salgo ya con la base del pensamiento y lenguaje relacional y Carson, y cuando supimos que íbamos a tomar la ruta del uso de la tecnología. De hecho, yo mi tesis doctoral yo la quería desarrollar con tecnología y por diferentes razones no se pudo. Entonces, ya con esa inquietud, yo leía, yo buscaba autores y cuando encuentro el trabajo del doctor Toll, yo lo encontré en Venezuela, curiosamente en un taller que ofrece Apolo, en donde él usaba
traía una caja con un foco y medía ahí la intensidad luminosa y algo por el estilo. En ese taller estaba el doctor Delgado, colombiano él, ahorita no me acuerdo su nombre de pila, se me fue, Carlos Delgado creo que se llama. César Delgado. Y entonces, recuerdo muy bien que le dijo a Apolo, lo que tú estás haciendo es corporización matemática. Y a mí se me prendieron las antenas y, le preguntó él a Apolo que si conocía el término, y Apolo le dijo que no. Entonces, desde ese día yo no dejé en paz al doctor César Delgado. Yo recuerdo que de camino de regreso de Venezuela, yo ya le estaba escribiendo el correo electrónico y recordándole, mire, yo soy la persona que le pedí que me mandara los artículos y tal y tal y tal. Y posteriormente leyendo, bueno, mi compañero Alejandro, él estaba en contacto con el asunto de la transposición didáctica, de la transposición informática, y así fue como llegaron a nuestro trabajo. Ciertamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Bueno, antes que nada, buenos días, doctora Socorro. La verdad es que cuando yo la conocí, pues me inspiró bastante y pues me identifiqué bastante porque los problemas, creo, que yo vivo y muchos de los que estamos acá que somos docentes, pues como que fuera una réplica en toda Latinoamérica. También quiero felicitarla porque usted hizo un uso de la investigación que a veces no es muy común. No solo buscar respuestas, sino intervenir y buscar resultados también. Mi pregunta va también con lo administrativo, porque usted abarcó varias partes, desde lo docente, lo administrativo y la investigación. Me preocupa esto porque también soy director de un instituto. Me tocó duro también con lo que dijo. Pero creo que sí. Luego de ser uno docente, creo que es muy importante no perder la visión de ser docente cuando uno está en una dirección o algo así. Me pregunto cómo es que se organizaron ustedes para, a principio, porque ahora se ve que pues ya están muy bien organizados. ¿Cómo se organizaron? Porque sucede a veces que al principio nadie se quiere hacer responsable del equipo. Que porque está inventariado, no sé. Nadie quiere ser responsable de que algo se eche a perder. Entonces, ¿cómo se organizaron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo le dieron mantenimiento a todo el equipo y todo eso? Como para tener idea, ¿verdad? Y decir, bueno, cuando nos toque, porque estoy seguro que vamos a llegar ahí, tener alguna idea, algunas directrices. Saludos. Gracias. Es un aspecto muy importante el que tú preguntas, Carlitos, porque siempre hay mucho temor cuando se maneja equipo, el conservar la integridad del equipo y conservar el equipo. Los maestros tienen que ser muy cuidadosos. En todo caso, entrar a un laboratorio de matemáticas con tecnología implica hacerle ver al chico que el que ellos estén gozando de esa estructura ha costado mucho esfuerzo. Y que entonces lo que ellos tienen que hacer para retribuir ese esfuerzo de otra gente que no son ellos es cuidar. Y el maestro ser muy terminante en la sesión para que todas las reglas queden bien claras. Tiene que haber un reglamento en el laboratorio que tiene que estar a la vista. Tiene que platicarse en reunión de academia con los docentes también para que no haya lugar a confusión y que todo el mundo sepa la responsabilidad que tiene cuando ingresa a un grupo. El maestro y los alumnos. Yo en el laboratorio soy, si en mi salón soy estricta, en el laboratorio lo soy más. Normalmente trato de generar un ambiente de cordialidad, pero siempre con mucha disciplina. Y en el laboratorio yo recomiendo no tolerar la más mínima indisciplina, porque no favorece al aprendizaje y porque está de por medio el equipo que pues cuesta
cuesta mucho trabajo disponer de él, ¿verdad? Una cosa muy práctica, entran los niños al laboratorio, el equipo se distribuye por equipo, y entonces la persona que recibe el equipo me da su credencial. Y yo no regreso esa credencial si a mí no me regresan el equipo íntegro. Lo pruebo así rápidamente, lo enciendo, veo que funciona, ya lo recibo. Así, muy práctico. ¿Alguna otra pregunta? Socorro, yo sí tengo una. Hablas de que tienes en un grupo, o bueno, forman un grupo de profesores que son los que están trabajando con el laboratorio. Pero al decir un grupo de profesores, en automático me sale la idea de que no son todos los profesores. Entonces, ¿qué avance tienes con los profesores que no están en el grupo? Porque los alumnos pueden querer o no querer usar la tecnología, pero al final, se oye feo, pero al final son alumnos y lo tienen que hacer porque el profesor lo está poniendo. Pero los compañeros profesores que no tienen esta obligación en ese sentido como de un alumno, ¿qué ventajas o qué estás haciendo para que los demás también quieran involucrarse? Bien, la propia institución nos ha solicitado, nos ha pedido cada año ofrecer por lo menos un curso de capacitación a profesores de la escuela, porque al año se ofrecen varios cursos, pero externamente, e internamente tenemos el compromiso de 1 o 2 cursos anuales de capacitación, porque generalmente el argumento del profesor que no quiere utilizar el equipo es porque no lo sabe usar. Sin embargo, no ha sido suficiente, y en buena medida diría yo, porque como nosotros desde el principio sabíamos que la dirección de la escuela no simpatizaba mucho con el proyecto, porque como no dependimos de la dirección de la escuela, no fue una iniciativa de la escuela, sino fue una iniciativa que surge de más abajo, el director realmente nunca llegó a identificarse con el proyecto. Como nunca se identificó, nunca lo estableció como una política institucional, que era lo que se debía de haber hecho. Si bien no es precisamente lo más recomendable imponer una innovación de este tipo así a rajatabla, sí es necesario insistirle a los profesores que se acerquen al laboratorio y que haya capacitación. Nosotros hubiéramos querido que la capacitación fuera más intensa, que fuera fines de semana, por ejemplo, o que hubiera sesiones entre semana en la tarde. No las hubo porque no hubo quien las solicitara. Entonces, yo tengo la esperanza de que, como acaba de haber cambio en la dirección en la escuela, y como ya el proyecto, la construcción del laboratorio, la obra ya va a comenzar, que esto sea un argumento de convencimiento para los compañeros que no se han querido aproximar. Algunos sabemos que simplemente tienen miedo de no poder, tienen miedo de que los alumnos se den cuenta, y son temores muy naturales, ¿no? Pero se han agregado 2 profesores más que no estaban al principio, muy jóvenes por cierto, y bueno, pues es una batalla que se tiene. También hemos tratado de incorporar a los profesores de física, y por ahí es que estamos teniendo un poquito de más éxito. Hay 2 profesores de física también muy motivados, que ya si los contamos somos 8. Y bueno, ha sido muy gradual. Esa ha sido la parte más delicada del proyecto, convencer a nuestra propia gente. Hemos convencido a mucha gente en el exterior. Yo por ejemplo, tengo mucho gusto de escuchar a Carlitos. Yo lo conocí a él en Guatemala y él me conoció a mí en Guatemala, y yo he conocido a mucho maestro que se da cuenta de que el proyecto tiene algo positivo. Pero al interior de mi escuela pues es muy lógico. Mis compañeros dicen: tú eres una de las mías, tú eres una igual a mí, tú a mí no tienes nada que enseñarme, yo de ti no voy a aprender nada. Esa es la actitud de algunos, ¿no? Y es un celo muy natural, pero sí creemos que, sobre todo ahora que ya se va a ejercer el recurso, que entre paréntesis el recurso se comienza a ejercer después de que estuvo guardado más de medio año en la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, y que
empieza a moverse la maquinaria cuando gobierno federal llama y dice, necesito que me dé las facturas de esos 2 millones y tantos que te deposité, si no me entregas facturas, me entregas el dinero. Así fue como se comenzó a mover este asunto. Entonces, yo espero que ahora que dentro de la misma escuela vean que algo se está aportando, pues que ellos mismos comiencen a convencerse, pero falta mucho trabajo. Y los chicos son los más ilusionados con usar la tecnología, con ellos no hay ningún problema. Bien, entonces, bueno, entonces le agradecemos a Socorro habernos acompañado, habernos mostrado ayer calculadoras, como estuvimos prácticamente jugando, y hoy nos muestra la historia detrás de todo eso. Entonces le agradecemos mucho y le entregamos Socorro una constancia por el taller que nos diste ayer y una por la conferencia de ahorita. Muchas gracias. Gracias.